En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso con nosotros. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros y al pendiente de nosotros, Señor. Porque nunca nos dejas solos, porque no nos abandonas, Señor. Hoy llenos de alegría en nuestro corazón queremos eh, abrir nuestros corazones a tu amor, a tu presencia y vaciar nuestros corazones de todo aquello que nos quita la paz, Señor, de todo aquello que nos preocupa en este momento. Queremos entregarte y poner al pie de tu cruz todo eso que nos molesta, todos esos problemas familiares, de trabajo, económicos, de salud, Señor. Queremos ponerte a nuestra familia al pie de tu cruz, Señor. Queremos vaciarnos de nosotros mismos para que tú nos llenes de ti mismo, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Hoy queremos gritarte, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, Señor. Estamos hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por eso, porque tú nos has traído a escuchar tu palabra, Señor. Hoy necesitamos que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que con el poder de tu Santo Espíritu transformes nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Para que nos des oídos de discípulos, Señor. Y un corazón grande y la fuerza necesaria para poder llevar todo esto a nuestra vida diaria y dar con nuestros actos testimonio que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestra única esperanza, Señor. Hoy queremos, Señor, alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Proclamarte nuestro único Dios y Señor. Gritar a todo el mundo que tú eres nuestro Dios, Señor. Dar testimonio con nuestra boca y con nuestros actos de todos los días de que tú eres nuestro Dios, Señor. Que te amamos en cada momento de nuestra vida, en los momentos malos, en los momentos difíciles, pero también en la alegría, Señor, y en el gozo, porque nos gozamos en ti, Señor, porque tú eres la felicidad que viene a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, porque tú, Señor, le has puesto nombre a la felicidad y se llama Jesús de Nazaret. Hoy aquí con el corazón abierto, Señor, te decimos que entres este día en nosotros y todos los días de nuestra vida y no te vayas nunca, Señor, quédate con nosotros para siempre, Señor. Ven a tomar, Señor, nuestra vida, ven a tomar las riendas de nuestra vida, ven a manejar nuestra vida, Señor. Te necesitamos. Mira cuántos errores hemos cometido por tomar malas decisiones en nuestra vida. Ya no queremos hacerlo, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú tomes las decisiones que mejor vayan con nosotros según tu voluntad, Señor. Ten misericordia de nosotros y sálvanos, Jesús, sálvanos. Salva nuestras familias, sálvanos, Señor Jesús, Salvador de los hombres. Sálvanos, sálvanos, Señor. Hoy, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón, ven a nuestra mente, ven a nuestro cuerpo, Espíritu Santo, y llénanos de esa alegría y de ese gozo. Danos unos ojos nuevos para ver la vida diferente desde el punto de vista tuyo, de Dios Trino. Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y nuestra mente según tu voluntad. Espíritu Santo, llénanos de tus dones y carismas para edificar nuestra iglesia, la iglesia del Señor, para hacer esas piedras vivas que integramos esta iglesia fundada por Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, llénanos de alegría, de gozo, de sabiduría y de entendimiento, Señor, para entender tu palabra y poderla llevar a práctica en nuestras vidas. María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros, protégenos y llévanos de la mano hacia tu Hijo. No nos sueltes, Madre. Necesitamos de ti y de tu intercesión. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
orando con el poder del Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, vamos hoy a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 19 y 20. Seguimos estas clases, más o menos de 2 capítulos por clase para poder avanzar un poco. Y como quiera, ya yo tuve que hacer de diferente manera el programa porque querían que lo resumiera todo, pero no sería beneficioso para ustedes resumirlo. Vamos a tocar mejor puntos que nos ayuden también a cómo convertir esa palabra del Señor eh, escrita hace tantos años, cómo llevarla también a nuestras vidas en este momento, cómo hacerle para que esta palabra viva, que está viva, nos dirija, ¿verdad?, hacia el cielo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que tenemos delante de nosotros y la única ruta para ir al cielo y para un día estar con Dios para siempre, que en sí es lo que queremos todos, y que nos dé fuerzas para caminar este camino, este desierto de que estamos desterrados de la presencia de nuestro Señor, del cielo, por culpa del pecado original, pero vamos caminando hacia Él, en el camino que es Cristo Jesús. Cristo mismo que viene a decirnos cómo, que viene a darnos las señales para llegar, que viene a impulsarnos con el fuego de su amor, que es el Espíritu Santo, a darnos esa fuerza que necesitamos y acompañarnos y mostrarnos que no vamos caminando solos en esta vida, sino que Él va con nosotros, como veremos también aquí a este gran pecador que era Zaqueo, y que el Señor pues tocó su corazón de una manera impresionante, y él pues vino a convertirse en ese momento, y sobre todo como Zaqueo, con esa conversión, con lo que le respondió al Señor, trajo la salvación a él y a su casa, a su familia. Así nosotros pues también, cuando nosotros le decimos de corazón y le ponemos todo el empeño para seguir al Señor, todas las ganas para seguir al Señor, traemos esa salvación a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, aunque sean unas balas perdidas, aunque ya no demos, nadie en el mundo da un 5 por ellos, el Señor va a tener misericordia, porque nosotros, cada uno de nosotros, somos la causa por la que entra esa salvación a nuestras casas, cuando nosotros verdaderamente de todo corazón queremos seguir al Señor, cuando verdaderamente de todo corazón estamos luchando día a día de nuestra vida para morir más a nosotros mismos, para que Jesús sea más en nosotros. Estamos luchando contra nuestro orgullo, soberbia y malas mañas que tenemos, el pecado que traemos contra el diablo, todos los días de nuestra vida, para que ese Dios, ese Jesús vivo en nosotros, cada día sea más en nosotros, y poder decir un día como San Pablo, ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Amén. Entonces vamos a comenzar con Lucas 19 del 1 al 10. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo,
todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pero también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Pues aquí vemos cómo el Señor pues viene por nosotros los pecadores. Por eso es importante sentirse pecador. Si nos sentimos que somos buenos, ¿verdad, Raúl? Entonces ya estamos fuera de esa salvación. Automáticamente al sentirnos buenos y cada día mejores, entonces quiere decir que ya no ocupamos de esa salvación, que no nos sentimos pecadores, y es cuando ya no viene por ti o por mí el Señor, porque Él viene a buscar a los pecadores. Y Zaqueo, pues es la abreviatura de Zacarías, ¿no? Y podemos suponer por esta lectura que era uno de los hombres más odiados de la zona, ya que era jefe de los individuos más despreciados en toda la sociedad. Este además se había hecho rico, en parte al menos con la injusticia, como él mismo nos recordará más adelante, ¿no? Pues acuérdense que de profesión, que era publicano, que cobraba los impuestos para los romanos, ¿verdad? Aquí nos dice que era un hombre de baja estatura, ¿no? O sea, es un dato que San Lucas considera necesario para que se entiendan los acontecimientos de ese momento. Y añade también que trata de ver a Jesús. Zaqueo era rico, pero no era feliz. Andaba buscando algo más, a pesar de ser rico, y tenía poder por parte del pueblo romano, aunque no lo quisieran el pueblo judío, ¿no? No que quería el pueblo de Israel, porque trabajaba para los romanos. Y aparte se aprovechaba de que era cobrador de impuestos y decía: uno para mí, uno para Roma, 2 para mí, otro para Roma, 3 para mí. Entonces se hizo muy rico de esa manera, ¿no? Él había oído hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a los pecadores, y quería saber si tendría algo para él. Despreciado y odiado por los hombres, pues Zaqueo buscaba el amor de Dios. O sea, pero aquí no nos podemos quedar en esa lectura, sino imagínense, ¿quién fue el primero publicano que llamó Jesús? ¿Se acuerdan? San Mateo. San Mateo, exactamente. Entonces, él era también publicano, era cobrador de impuestos. Entonces, él no se quedó callado. Él llevó el testimonio a los demás, y por eso había interés de los otros publicanos de conocer a Jesús. O sea, él siempre dio testimonio. Por eso se corrió la voz. Nosotros hacemos eso, o sea, es la pregunta. Nosotros estamos corriendo la voz como San Mateo de lo que el Señor ha hecho con nosotros, a nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, a los que nos atraviesen enfrente. Estamos anunciando ese evangelio, estamos anunciando ese Jesús vivo, resucitado, estamos anunciando el amor que no tiene fin y que es misericordioso y nos perdona. O sea, ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas? Es para reflexionarlo un poco, ¿no? Entonces él, al proponerse ver a Jesús, no permitió que ningún obstáculo lo frenara. Estaba chaparrito, había muchísima gente, porque ya Jesús se había hecho famoso por los milagros y todo, ¿verdad? No había nadie que lo frenara, y ahí lo encontró Jesús subiendo a un sicómoro o una higuera gigante y frondosa. O sea, no es lo mismo que la higuera que conocemos con los higos. Esto es un parecido de la especie de las higueras, pero que crecen mucho más grandes. Jesús se paró ante él y alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque es preciso que hoy me quede yo en tu casa.
O sea, él, imagínense el gentío que ve ahí, que no podía verlo, y que él venga a él personalmente, como viene cada uno de nosotros, a llamarnos por nuestro nombre, a pesar de, eh, a pesar de tantas personas que tenemos a nuestro alrededor, de tantas personas que hay en el mundo, viene nuestro Señor por nosotros a hablarnos por nuestro nombre, ¿no? A llamarnos y decirnos eso. O sea, es preciso que me quede yo en tu casa, es preciso que yo me quede en tu casa de cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo respondemos? Como Saqueo. Acuérdense, fue tan famoso Saqueo y es tan famoso que cualquiera que te roba dices, me saquearon, ¿verdad? Entonces ya la frase de me saquearon, me robaron, que es lo mismo, es lo que hacía él, por eso todavía nos estamos refiriendo en estos tiempos a Saqueo de esa manera. Entonces, San Lucas nos dice que Saqueo bajó inmediatamente. El texto dice que se aceleró, que se dio prisa en bajar. Entonces aquí vemos cómo las llamadas de Dios hay que responderlas de modo inmediato y sin pérdida de tiempo. A veces la pensamos mucho, a veces, ay, no, ¿cómo voy a seguir al Señor? A lo mejor me exige esto, me exige lo otro, ¿verdad? Y comenzamos mejor no lo sigo. Y así como les estoy diciendo esto, o sea, es algo muy serio, porque nos quedamos en una fe a media tinta, unos tibios, ¿verdad? Que sabemos del Señor y todo, pero no lo seguimos, no nos damos con todo, somos tibios, ¿no? No somos ni fríos ni calientes. Y la palabra de Dios es muy clara, los vomitaré de mi boca. Me he encontrado yo gentes coordinadores, me he encontrado desde coordinadores de pequeños grupos eh, y, y que están así, que no se quieren convertir, que te dicen, ay, mira, tú sigues al Señor, por eso estás fregado, por eso estás enfermo, por eso estás, o sea, yo no quiero seguir al Señor para que me pase algo, o sea, estamos fregados. Porque aquí no es importante estar saludable, ni tener tanto dinero, ni nada de eso. Aquí lo importante es irte al cielo. Y no todas las personas que siguen al Señor, pues han sido pobres. Lázaro y muchos ricos que lo siguieron. Este, y, y otros, bueno, pues, ¿verdad? Hay que acordarnos también oh, hay que acordarnos de que nuestro Rey y Señor, Jesucristo, que a veces nos olvidamos, que la corona de nuestro Rey es una corona de espinas. No nos acordamos. Y pues la mayoría de gente tiene miedo a sufrir, tiene miedo a esto. Pero que te lo diga alguien que está ahí enfrente con un grupo de personas detrás de ellos es altamente triste, es triste. Me he encontrado veo esas cosas con tristeza, ¿no? Porque, pues, ¿qué pueden dar y transmitir a la gente que tienen con ellos, a un grupo? Pues no le pueden dar mucho porque pues no tienen a Jesús. Están en medio, saben, ay, voy a misa o hago esto, me mato como Marta trabajando dentro de la iglesia, haciendo esto, algo dentro de algún grupo, pero no tengo a Dios, o sea, no tengo a Dios conmigo, o sea, no por el hecho de hacer, yo tengo a Jesús, a Dios, no, o sea, es yo llenarme de Jesús, yo orar, yo tener mi Eucaristía, yo estar ahí al pendiente con los sacramentos y después el obrar, ¿verdad? El hacer algo en el movimiento ya lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo para poder hacer. Ya lo que hagamos es fruto del Espíritu Santo en nosotros, es fruto de Dios en nosotros y damos ese fruto, ¿no? Nuestras obras.
ya traen algo respaldado antes de, o sea, no podemos hacer las obras sin tener a Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida. O sea, ¿qué vamos a dar? Nada. Vamos a dar, y nomás para que nos vean ahí en la iglesia, moviéndose para allá y diciendo y agarrando. Ah, eso sí. O sea, me han criticado mucho por eso, porque lo he dicho a nivel iglesia aquí en Conroe y les he dicho que es increíble cómo veo yo como a alguna persona de un grupo, lo nombran, este va a ser el portero el que reciba ya y ya se siente jefe y comienza a tratar mal a los demás y todo porque ya le dieron de barrendero, porque o sea, un puesto ridículo, pero ya se siente con la autoridad para despreciar a los demás, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no agarramos ese compromiso de saqueo, ¿no? De cambiar, de transformarnos, de abandonarnos en el Señor y que nuestro corazón se llene de ese amor que nos hace reaccionar como saqueo, que nos hace reaccionar, sí, a hacer frutos, a dar frutos, a hacer actos, ¿verdad? Pero vienen desde adentro de nosotros con ese amor de Dios incrustado en nuestros corazones que puede darlo a los demás a través del mismo Jesús que nos utiliza a nosotros para hacerlo. Pero no podemos ser unas campanas huecas que andan ahí mucho movimiento, mucho ruido, pero no tenemos a Jesús en nuestros corazones y es cuando en los grupos, en la iglesia, comienzan los pleitos, las envidias, que ese, que el otro, que yo quiero hablar, yo quiero predicar, yo quiero cantar, aunque no cantes nada, aunque no sepas predicar, que da vergüenza y pena, ¿no? O inclusive dar clases. Entonces, hay dones del Espíritu Santo como para la predicación, como también para ser maestros, ¿no? Y pues se topa uno con esas cosas cuando no hay una conversión del corazón. Y no le estoy diciendo que sean santos, no. El hecho de todos los días estar procurando ser santos, luchando contra ti mismo, que te duele el pecado en tu corazón, que llores ante el Señor y le pidas su misericordia y su perdón y la fuerza para ser mejor cada día, ¿verdad? De eso se trata. Aquí también hace notar el San Lucas que todos murmuraban de Cristo por haberse hospedado en la casa de un pecador. Todos, es decir, los fariseos, el populacho, todos los que estaban ahí, y quizá los discípulos de Cristo que se sentían incómodos de acompañar al maestro a la casa de un hombre aborrecido por todos. Porque en aquel entonces, como ocurre hoy, para muchos cercanos a Cristo pesa mucho el guardar las buenas apariencias y que no lo relacionen con quienes tienen mala fama. Miren, para relacionarte con gente ya que tiene mala fama, drogadictos y eso, primero debes de tú ver caminado un rato con el Señor. Porque si tú, por ejemplo, eres alcohólico y vas a hablar a los alcohólicos, bueno, tú ya debes estar fortalecido y ya haber pasado un tiempo de prueba y todo, que ya el Señor te saca adelante. Porque si no, lo que pasa es que caen en el mismo vicio de antes o en las drogas. Es lo que yo he visto a mi manera, lo he visto, he tenido la experiencia con personas que ya porque sintieron la presencia de Dios, ahora sí, ¿verdad? Ya puedo ir y van y terminan igual drogadictos como antes o alcohólicos como antes. O fíjense también, que me ha pasado, es que duran 1 año, 2 años, pero ya no siguen, ya no piden oración, ya no se meten a la iglesia, no van a misa, no, y pues les dura poquito. Entonces, si nosotros queremos realmente estar con el Señor, necesitamos convertirnos como Zaqueos que se convirtió de corazón, ¿no? Así por eso Zaqueo luego puesto en pie, dice San Lucas, destaca San Lucas esta actitud solemne de Zaqueo para declarar sus compromisos
porque probablemente esto debe haber tenido lugar, o sea, mientras comían en la casa. Anuncia dos resoluciones. La primera que hace Zaqueo es dar la mitad de sus bienes a los pobres. O sea, ya se está desprendiendo. O sea, ya la ambición la deja fuera. Puede tener dinero, pero ya no es la ambición que tenía. Estos son sus bienes legítimos, de los que dispone en favor de los necesitados. La segunda es reparar con generosidad a los que ha defraudado. En este caso no se trata de hacer caridad, sino justicia, y la justicia quebrantada no se restaura con la simple devolución de lo robado, sino de los daños que pueden haberse causado. Y ofrecer, dar 4 veces más, imagínate, 4 veces más. O sea, ahí ya Zaqueo ya va en camino, ¿no? Ya en la conversión. Entonces, si el Señor no le dijo que no era necesario hacerlo, no le dijo, no es necesario llegar a tales extremos, no le dijo eso. Al contrario, oyendo Jesús esto, dijo que la salvación había llegado a esta casa. O sea, increíble. Por favor, entiendan esto. Si ustedes, cada uno de ustedes, trata de seguir al Señor, la salvación va a llegar a su casa. O sea, porque la salvación es el mismo Jesús que entra. Él es el Salvador. Y Jesús declara que la fe de Zaqueo, esa fe que comienza a estar encendida en su corazón, ahí está Jesús. Ahí ese Salvador, ese Jesús, la salvación, entra en tu corazón, en tu casa. Entonces aquí vemos un principio que lo pone muy claro Jesús. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿A quién busca? A los que somos pecadores, a los que nos consideramos pecadores, a los que consideramos que hemos ofendido al Señor, a los que consideramos que por nuestra culpa, por nuestros pecados, Jesús murió de la forma que murió para darnos la salvación. Y nos duele en el alma ver hecho este pecado en nuestras vidas y causar la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Vamos a Lucas 19, 11, 27. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola, pues estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la autoridad real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negocien hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijera, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando regresó, después de recibir la autoridad real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que les había dado el dinero, para saber lo que habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le dice, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo le habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes, quítenle la mina y dénsela a los que tienen 10 minas. Le dijeron, Señor, tienen ya 10 minas.
Les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún en lo que tiene se le quitará. Y esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. Palabra de Dios. Pues aquí San Lucas nos enseña que antes de ese momento judicial o la instauración de su reinado, el que ha de ser juez habrá de ausentarse un tiempo para recibir la confirmación de su reinado y cómo debe comportarse los súbditos durante su ausencia. La parábola, pues, esta es compleja y tiene como dos momentos. El primero es el trasfondo del reino mesiático, del reino de Dios, del que Jesús enseña que una vez obtenido el derecho de reinar, quien ha de ser rey debe marchar a recibir la investidura real y luego volver. Es una clara alusión de que Jesús, una vez ganado su reino en la pasión, no comenzará a ejercerlo en pleno inmediatamente, sino que ha de ausentarse junto al Padre para venir en el tiempo dispuesto por éste para juzgar y reinar. Jesús está enseñando su ascensión a los cielos y a su retorno, o parusía. Así que así lo han tenido algunos padres de la iglesia, significa su ascensión desde la tierra al cielo y da a conocer su segunda venida gloriosa. Sus oyentes no podían entender la idea, pero la verdad estaba dicha. Y en el segundo momento tenemos que poner en manifiesto que los súbditos ya conquistados por Cristo quedan en este mundo con la responsabilidad de manejar los asuntos de este reino. O sea, cómo nosotros vamos a manejar los asuntos de Dios, del reino de los Dios, de este reino conquistado o heredado, ¿no? Aunque no ejercido plenamente. Ese señor, por tanto, distribuye sus riquezas entre 10 de su confianza con el mandato de negociarlas hasta su vuelta. Aquí los siervos o criados son los discípulos que el Señor deja a cargo de su casa. Se trata pues de algunos selectos, los apóstoles y los que ellos se asocien o lo sucedan en el tiempo, como ahora tenemos los cardenales, ¿no? Y el Papa, y en cuanto a lo repartido, San Lucas habla de mina, o sea, que era la moneda griega, una mina que valía a 100 dracmas, o sea, 100 denarios. Acuérdese que el denario era el pago por un día, ¿verdad? El salario de un día de trabajo. Reparte toda la misma cantidad, 10 minas, o sea, 1000 denarios o dracmas a cada uno. No era una cantidad demasiado grande, porque la idea que quiere dejar aquí el Señor es que los criados de confianza deben demostrar su fidelidad en lo poco, haciendo progresar esos dones. Ahora, ¿qué nos ha dado a nosotros el Señor? Los dones que nos ha dado, ¿cómo los hacemos progresar o multiplicarse? Pues solamente llevándolo, esos dones a los hermanos. Y en los hermanos se van multiplicando esos dones que el Señor nos ha dado. Y un día podemos decir que lleguemos ante el Señor, Señor, vengo, vengo con las manos llenas de tantas personas que, que hablé de ti, Señor, y te han decidido seguir, y aquí están, Señor. Los dones que tú me has dado se han multiplicado por tantas personas, ¿verdad? Que yo he hablado, que he llevado tu palabra, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu salvación, y que les he hablado de ti, Señor. Esos son los dones. Pero el Señor de la parábola volvió y con vestidura real. Y con esto Jesús advierte que Él, el verdadero Rey, a quienes se aplica de la parábola, ha de volver y ejerce dos acciones. La primera, exigir a sus criados de que den cuenta de sus negocios. La segunda, hacer justicia con quienes se opusieron a su señoría.
Eso es para pensarse. Nos va a tomar, o sea, en el juicio, en cuenta lo que hemos hecho con los talentos que Él mismo nos ha dado, ¿verdad? Y en el bautismo. Entonces, hermanos, esto está más claro que el agua, necesitamos ponernos las pilas para seguir a nuestro Dios. Jesús menciona el castigo de los que se opusieron a su reinado. Los llama enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, dice, ¿verdad? A estos los castiga con la muerte, es decir, con la exclusión definitiva de su reino. Y ya sabemos lo que eso significa. Si entendemos la parábola como referida al juicio definitivo de todos los hombres. Es una pena, es una tristeza para el Señor que estemos en estos tiempos donde lo ignoramos, donde somos apóstatas de la fe, renegamos en el mundo, el quema de iglesias, profanaciones del Santísimo. O sea, es una pena lo que estamos viviendo y nosotros nos quedamos callados, nosotros nos quedamos sentados muy a gusto, sin hacer nada. Necesitamos meditar qué estamos haciendo en estos tiempos tan difíciles, por los que estamos viviendo, si estamos pidiendo, si estamos reparando en el nombre del Señor por cada uno de estos actos que van en contra de nuestro Dios. Lucas 19, del 28 al 40. Y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan al pueblo que está enfrente, al entrar encontrarán un burrito atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dirán esto: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y los encontraron como les había dicho. Cuando desataban el burro, les dijo a los dueños: ¿por qué desatan al burrito? Ellos le contestaron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el burrito, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendía sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra de Dios. Aquí estamos hablando de 2 ciudades o pequeños poblados, ¿no? Eran 2 pequeñas aldeas de unos 2 a unos 2 o 3 kilómetros al este de Jerusalén. Betfagé, que significa casa de higos no maduros. Junto a Betania eran las aldeas que surgían sobre la falda del monte de los Olivos. Cuando dice el Señor lo necesita, el de los burros, del burrito, estas palabras no están puestas nomás así porque sí, tienen su intención profunda. Jesús necesita de un borriquillo, de un burrito. No se dice en cambio que necesitase de los reyes ni de los sabios, ¿no? De un burrito. Por eso yo les digo que el Señor anda buscando burritos para subirse arriba de uno y llevarnos Él a los que están necesitados de su amor, de su salvación, de ser sanados, de ser liberados, llevarles el reino de los cielos a todos los demás. Y el Señor siempre anda buscando burritos dispuestos a que seamos dóciles a Él y nos dejemos llevar por Él hacia los demás, ¿verdad?
Con motivo de la fiesta de Pascua se habían reunido enorme multitud en Jerusalén y sus alrededores, aprovechando la ocasión de ver a Jesús y aclamarle como Mesías Rey. Y al siguiente semana ya lo estaban crucificando. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo somos nosotros los humanos? El pecado nos dejamos arrastrar, ¿verdad? Lucas 19 del 41 al 44. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te acercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Palabra de Dios. Pues aquí el Señor no tuvo reparo en llorar por el amor que tenía la ciudad santa, Jerusalén, y porque veía que en su espíritu, la terrible suerte que vendría sobre ella. Esto fue que cuando en el año 70 se rebelaron contra Roma y Roma destruyó completamente a Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, mataron a toda la gente que pudieron, y lo cercaron como dice aquí, le hicieron trincheras, fueron toda la ciudad cercada para que nadie pudiera escapar y no podían alimentarse y ni agarrar agua y todas esas cosas, y se fueron muriendo unos de sed y de hambre y de enfermedades que vinieron adentro. Y luego, ya cuando estaban hastiados los romanos, le prendieron fuego a todo lo que quedaba, derrumbaron el templo y todo. Esta es la profecía que venía Jesús. Y en el año 70 después de Cristo esto fue lo que pasó. San Lucas 19, 45 al 48. Entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban el modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Palabra de Dios. Entonces aquí tenemos que la entrada triunfal en Jerusalén terminó con la llegada al templo y tremendo episodio, ¿no? De la expulsión de los mercaderes. Pues que con un látigo les pegó y les tumbó todos los puestos que tenían, ¿verdad? Porque estaban dentro del atrio del templo y estaban vendiendo cosas. Aquí la acción se refiere a los comerciantes, trocadores o cambistas. Indica que cualquiera que estaba ocupado, comerciaban, canjeaban o vendían ahí adentro del templo. Jesús no condena la profesión, sino el lugar en el que lo hacían y el modo en que los desempeñaban, ¿no? Porque también eran muy tranzas. Los varones judíos, de hecho, debían de pagar al templo un tributo anual de medio ciclo, que equivalía al salario de 2 días de un obrero. La mayor parte cumplía la obligación cuando acudían a Jerusalén para las fiestas religiosas. Entonces ahí estaba llenísimo de gente y era un gran negocio para ellos. Como en Palestina circulaban varios tipos de monedas, había monedas griegas, romanas, tirias, sirias, egipcias, etcétera, que valían para las transacciones corrientes de compra y venta, pero no para el tributo del templo, que debía de pagarse en los medios ciclos del santuario o en ciclos galileos ordinarios. Se hacía necesario acudir a estos cambistas para que si venías de Egipto, pues te cambiaran la moneda por la de ahí, ¿no? Que necesitaban los ciclos, los medios ciclos, para poder hacerlo. No podían hacerlo en las monedas que tenían. Entonces estos cumplían su negocio cobrando una cantidad cuando cambiaban las monedas
del mismo valor, y un extra cuando debían dar cambio más chico. Los fieles y peregrinos siempre salían perdiendo con estos cambios perjudiciales. Además de estos estaban los que vendían animales, porque casi todas las visitas al templo tenían la finalidad de ofrecer sacrificios de animales al Señor, ¿no? Aunque los animales se pudieran comprar fuera, podía suceder que tuvieran manchas o defectos y por lo tanto que no sirvieran para los sacrificios. Como las autoridades habían puesto inspectores para verificar que los que se vendían en los atrios del templo eran adecuados, muchos preferían comprarlos directamente ahí, aunque a veces llegaban a cobrarles 10 o 15 veces más que en la calle. Todo era un abuso. Pero lo más interesante de todo este negocio, y es una mafia de los comerciantes que había, pues ¿quiénes creen que eran los meros que se apoderaban de todo, de esto? Y los coordinadores, y esto era como una mafia o un sindicato que manejaba todo esto, y eran los mismos sacerdotes del templo, el mismo Sanedrín, o sea, fariseos, saduceos, escribas, ¿verdad? Ellos les afectó el negocio a ellos, porque todo lo que se hacía era negocio para ellos, ganancias para ellos. Entonces, cuando Jesús hace eso, pues imagínate, les da en la torre, en donde más le duele a toda la gente, que es en el bolsillo, ¿no? Para que podamos entender hasta dónde llegaba esto, ¿verdad? Ahora pasamos al capítulo 20 y vamos a leer del capítulo 20, Lucas 20, del 1 al 8. Uno de aquellos días, mientras enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva, se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? Él les respondió: también yo les voy a preguntar una cosa. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Respondieron, pues, que no sabían de dónde era. Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Aquí San Lucas nos testifica que una comitiva compuesta por sacerdotes, escribas y ancianos, la que se encara con el Señor, resulta claro que estamos ante una delegación del Sanedrín, pues estaba compuesta por las tres categorías de miembros que lo integraban. La muerte de Jesús ya estaba decretada, por lo que es probable que todas estas discusiones no apunten sino a encontrar un motivo para justificar su condena ante el pueblo, ¿no? La pregunta es, pues, ¿la autoridad con que Juan predicaba y actuaba bautizando se fundaba en la escuela rabínica o venía directamente de Dios? Si se aceptaba, pues, que la autoridad del bautista procedía de Dios, también debían conceder que la de Jesús procedía de Dios. O sea, la actitud de los sacerdotes deja en evidencia que ellos no aceptaban el bautismo de Juan. Pero el pueblo creía siempre que Juan Bautista era un profeta. Pero estos religiosos no creían en eso, ¿verdad? Lucas 20, del 9 al 19. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos ladrones y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen parte del fruto de la viña. Pero los labradores lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a él lo apalearon. Lo insultaron
y lo despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero también a este lo malhirieron y lo echaron. Dijo pues el dueño de la viña: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez lo respeten. Pero los labradores, al verlo, se dijeron entre sí: este es heredero. Matémoslo para que la herencia sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará ahora con aquellos el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros. Al oír esto dijeron: Dios no lo quiera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo: pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y que aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano en aquel momento, pero tuvieron miedo al pueblo. Palabra de Dios. Entonces aquí, pues, la aplicación intentada por Jesús es más que conveniente y evidente, ¿no? La viña es Israel de Dios, es el pueblo de Dios, o es el Israel de Dios. Imagen recurrente en los profetas: el dueño es Dios y los arrendatarios son los principales de Israel, como los fariseos y todos ellos, ¿no? Algunos de los cuales estaban ahí mismo presentes, oyendo la predicación de Jesús. Los servidores maltratados son los profetas, a quienes aquellos no entregaron los frutos pedidos por Dios. Sumisión y obediencia, piedad, devoción, en fin, consagración total a Dios, no lo hicieron. Por lo contrario, lo desoyeron y maltrataron. Como última oportunidad, Dios manda a su propio Hijo, que es el mismo Jesús, a quienes sus enemigos habían causado ya de pretenderse o de pretender ser hijo de Dios. Y Jesús predice su muerte, pone en evidencia la decisión de matarlo, que lo tenían ya metido en sus corazones, ¿verdad? En los corazones de sus enemigos ya tenían esa decisión de matarlo. Y Jesús lo dice, y ellos están oyendo lo que está diciendo y les está cayendo el 20 o se están dando cuenta, ¿no? Es que es para ellos. Nuestro Señor añade en su parábola otra parte profética. Es la concerniente al castigo de los viñadores y la entrega de su elección a otro. Vendrán y darán muerte a estos labradores y entregarán la viña a otros, dice. Alude claramente al rechazo de Israel carnal y el traspaso del viñedo a nuevas manos, a lo que nos podía indicar otra cosa que la elección de una etnia no judía como pueblo nuevo. O sea, ya no nomás son los judíos, ahora es la iglesia proveniente de los gentiles. O sea, nosotros somos los gentiles, nosotros no somos judíos. Ahora traspasa esa herencia, es lo que el Señor les había dado a su pueblo, a todos los demás, ¿no? A todo el mundo. Jesús les anuncia que la piedra que ellos han desechado como inútil para su edificio, es decir, Él mismo. Jesús será la piedra clave del nuevo, o sea, que edificará Dios, del nuevo edificio, que edificará Dios después de destruir el antiguo. La alusión de la piedra era más bien conocida por los enemigos de Jesús, porque Isaías ya había relacionado con ella el fracaso de muchos judíos. Él será la piedra de escándalo y piedra de tropiezo para que las dos casas de Israel, lazo y red para los habitantes de Jerusalén.
Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, y se enredarán en el lazo y quedarán cogidos. La piedra es Cristo, de él parte la ruina y la salvación. Quien intenta patearlo se desintegra en él. Vamos a San Lucas 20, del 20 al 26. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieron ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poder entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿No es lícito pagar al tribuno el tributo al César o no? ¿Nos es lícito pagar el tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: muéstrame un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Él les dijo: pues bien, lo del César devuélvanlo al César y lo de Dios a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo y maravillados por sus respuestas se callaron. Palabra de Dios. Pues no habiéndose animado por temor al pueblo al ponerle sus manos sobre Jesús, al aprenderlo ya, ¿verdad? Dice San Lucas que decidieron permanecer al acecho, ¿no? Enviándole espías que fingieron ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y la autoridad del procurador. O sea, ya andaban buscando ya la forma de cómo deshacerse de Jesús de alguna manera, ¿no? Así en este elogio, ¿cómo iban elogiando a Jesús, ¿no? El elogio de Jesús para fingirse sus discípulos de él, evitar el compromiso político en que querían ponerlo, y lo aprovecha para dejarnos una doctrina al respecto, que es de honradez y el pago de impuestos y exclusión de lo religioso en lo temporal y viceversa. O sea, tienen que quitar lo religioso de lo temporal, o sea, y fijarse más en lo que nunca se acaba, en lo eterno, ¿no? Porque le damos mucha importancia a nosotros. Claro, vivimos en el mundo y pues tenemos que pagar la renta, tenemos que tantas cosas, dar de comer a los hijos y todo, ¿no? Entonces nos ocupamos mucho de esas cosas, pero dejamos demasiado fuera al Señor de nuestras vidas. O sea, no nos equilibramos en la manera de comportarnos, no le damos un espacio diario al Señor, a nuestro Dios, para hablar con Él, para orar con Él, para pedirle, para suplicarle, para darle gracias, alabarlo y bendecirlo, como debíamos de ser, ¿no? No tenemos una separación de las cosas que hacemos. Y ahora en los impuestos, pues nosotros tenemos que pagar los impuestos. Porque el tributo al César era un impuesto de un denario por cabeza que tenían que pagar todos los varones de 14 a 65 años y todas las mujeres de 12 a 65 años, simplemente por el privilegio de existir. Estás vivo, pagas un denario, ¿verdad? O sea, y ya te marcan aquí de 14 a 65 años los hombres y de 12 a 65 años las mujeres, ¿no? Lo más porque estás vivo, no por nada más. Jesús pidió que les mostrasen un denario, que le dijesen de quién era la imagen que llevaba y qué decía la inscripción, o sea, del denario. Esa moneda de plata llevaba en el verso el busto del emperador Tiberio, que estuvo del año 14 al 27 después de Cristo, adornada con una guirnalda de laurel que indicaba su dignidad divina.
acompañado de la siguiente inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. En el reverso aparece el máximo sacerdote y la imagen de la madre del emperador sentada en el trono de dioses, llevando a la derecha el cetro olímpico y a la izquierda un ramo de olivo que le hace aparecer como encarnación terrena de la paz celestial. Eso era lo que llevaba el denario, ¿no? La moneda. O sea, la idea de Jesús es que todo aquello que viene del César, que se le devuelva a César. Jesús les dice a sus escuchas que si ellos, judíos, utilizan la moneda del emperador, reconocen también su soberanía y pues por tanto su deber es de pagar impuestos. Estás usando una moneda de un pueblo que no es tuyo, que no es el tuyo, y estás pues reconociendo que tienen derechos sobre ti, sobre tus impuestos. ¿Y de quién nosotros llevamos en nuestra alma la imagen? Así como el denario lleva eso, nosotros ¿qué llevamos en nuestra alma? Si es de Dios lo que llevamos, tenemos que devolver nuestra alma a Dios. O si llevamos el dinero o el símbolo del dólar, tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Pero pagamos impuestos, pero también nuestra alma la tenemos que separar, ¿no? Nuestra alma, ¿a quién tenemos? ¿A Dios? Pues hay que devolver nuestra alma a Dios. Y ese es el camino que tenemos que tomar nosotros que creemos en el Señor. En el término de nuestra vida terrenal, pues que nuestra alma, nuestro espíritu vuelva hacia el Señor y entregarle nuestro espíritu, ¿no? Con todo nuestro amor y para disfrutar con Él para siempre, ¿no? Lucas 20, del 27 al 40. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí tenemos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos ni nada, ¿no? Ellos se morían y se hacían polvo y se acababa el corrido, ¿verdad? Entonces, y aquí nos deja claro el Señor que pues cuando ya, si alcanzamos, como dice, por la gracia de Dios, pues ser salvados y estar en el cielo con Él, pues ya no, mi esposa, no sé, ya no somos esposos, pero que nos vamos a reconocer inmediatamente a nuestros hijos, a todos, lo vamos a hacer, pero ya no somos libres, es otra forma diferente de vivir la vida eterna con el Señor, ¿verdad? Inclusive si tú pierdes
a un niño recién nacido o que no nació todavía, un aborto o lo que sea, esos los vas a reconocer que son tus hijos, aunque pues nacieron de alguna forma mal o murieron en el acto, ¿no? Pero no significa que ya no hay una relación de esposo, marido y todo eso, ¿no? Entonces, entonces los escribas, que eran los fariseos, le dicen, maestro, has hablado bien, porque ellos sí creían en la resurrección, ¿verdad? Tenemos a Lucas 20, 41 al 44. Les preguntó, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sí, pues David, pues le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? Palabra de Dios. Entonces aquí Jesús se basa en lo que dice en el Salmo 110 sobre esto, ¿no? En el versículo 1 David llama a Jesús su Señor en cuanto es Dios, pero en cuanto Jesús es hombre, desciende de David según la carne, de la descendencia de David. Recuérdense, tanto María como José eran de la descendencia de David. Es notar que Jesús saca a relucir este tema a propósito, porque los fariseos se habían limitado a considerar el origen del Mesías como exclusivamente descendiente de David. Nuestro Señor quiere sugerir, pues, que el Mesías tiene también un origen de lo alto, del cielo, de lo divino, ¿verdad? Lucas 20, del 45 al 47. Dijo luego a sus discípulos, de modo que lo oyó todo el pueblo, guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Palabra de Dios. Entonces, estos personajes, San Lucas solo tiene aquí dos características principales. La primera es su sed de fama y honra, ¿no? Orgullosos y soberbios y vanidosos. Quieren ser saludados por las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y por esto pasean con amplio ropaje, es decir, como pavos reales, ¿no? Alardeando de importancia, riqueza y de poder. Lo segundo es su condición perjudicial y dañina para los bienes materiales de los débiles, aquí representados en las viudas, las más desamparadas de esa época junto a los huérfanos. Devoran los bienes de las viudas. Los escribas las hacían presa con su usura y otros abusos. O sea, pues la usura es prestar dinero a un alto interés, ¿no? Y es lo que hacían. Y Jesús termina su advertencia con una expresión que en sus labios suena tremenda, ¿no? Esos tendrán un juicio más severo. Jesús les advierte, pues, que no esperen suavidad y misericordia cuando ellos se la han negado a los más desvalidos. O sea, tenemos siempre que tener misericordia, porque es muy duro lo que nos dice el Señor cuando no tenemos misericordia de los demás, cuando no nos esforzamos para perdonar, para ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? A veces catalogamos un hermano borracho, drogadicto, XXX pecado, ¿verdad? Y que tenga, y ya lo descartamos, ya no queremos hablarle del Señor y nada, o sea, necesitamos hacerlo.
hay gente que se enoja muchísimo cuando uno les dice las cosas, ¿sí? Pero pasa el tiempo, pasan los meses, y esa misma gente que se ha burlado de mí o que se ha enojado conmigo regresa a buscarme para pedirme consejo, porque algo de esa palabra que le dije, algo le cayó, le tocó el corazón, aunque en ese momento era tanto su enojo, su soberbia, su orgullo, que no quisieron verlo, ¿no? De alguna forma, que se sintieron atacados a ellos y la forma de uno, del ser humano, de defenderse es así, se hace violento, agresivo, responder de una mala manera para defenderte, ¿no? Para defenderte de ese que tú piensas que es un ataque, ¿no? Y a través del tiempo, pues me ha tocado mucha gente así, ¿no? Que llegan a uno a pedirle un consejo, a que ore uno por ellos y les dice uno pues las cosas como son, porque nosotros no estamos para que las personas oigan bonito y se sientan bien, sino estamos para hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, nosotros con el que tenemos que quedar bien es con el Señor, nuestro Dios, no con nuestros hermanos, no. O sea, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y llevarle esa voluntad de Dios a los demás. Por eso somos profetas y reyes, ¿no? Y tomar esa responsabilidad que tenemos de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Claro, o sea, lo tienes que tratar de una forma, decir las cosas con el amor, un mejor amor que puedas, de la mejor manera, pero cuando está muy enraizado en los corazones, lo que vienen cargando, a veces se sienten así, me ha pasado muchas veces y después de un tiempo vienen, regresan, porque tienen ellos que saber siempre, las personas con las que uno convive, que ahí estás tú siempre dispuesto, aunque te insulten, aunque lo que sea, que vuelvan a ti y vuelvan a querer saber algo más y que sientan, ellos sienten que pueden recurrir para un consejo, que pueden recurrir para alguna cosa en sus vidas, para que uno los pueda ayudar de alguna manera, ¿no? Entonces, de eso se trata. Nosotros tenemos que estar dispuestos a no discriminar a nadie, ni siempre estar con los brazos abiertos para recibir a cualquier persona, aunque se burle de ti, aunque sea tu enemigo, o tú lo sientas tu enemigo, que te haya criticado, que te haya dicho, que se haya enojado contigo, pero siempre debemos de estar abiertos, con los brazos abiertos, como lo está Jesús en la cruz, como lo está la iglesia siempre, para recibir a todos los pecadores, para recibir a todos nuestros hermanos y darles ese amor de Cristo que traemos nosotros en nuestro corazón, ¿verdad? Ese amor que nos ha llenado el Señor. No es para nosotros, es para repartirlos con los hermanos que tenemos, con los hermanos, con nuestros semejantes, ¿verdad? Y llevarles y darles ese amor que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones. Por eso es tan importante no discriminar a nadie, sino hacer la lucha, ¿no? Hacer la lucha, llevarle al Señor. Acuérdense, o sea, nosotros nomás estamos para sembrar la palabra de Dios, para sembrar el amor de Dios. Si se burlan o no se burlan, o sea, nosotros no convertimos, nosotros estamos para sembrar 1 y 1000 y 2000 y 20,000 o las veces que sea, sembrar en los corazones de los demás esa palabra. Porque miren, hay mucho testimonio de personas que se han enojado mucho y que no están de acuerdo con lo que uno dice, que quieren que ellos no se van a morir, ¿no? Y entre más dinero tengas, más poderosos sean, ¿no? Con más poder se sienten y que uno les diga, oye, pues no sabes cuándo te vas a morir, conviértete, mira. Ah, no, a mí me dijo un brujo, me dijo un adivino que yo voy a vivir muchos años, ¿no? Y se enojan muchísimo, muchísimo. Pero ya no sabes de ellos y después sabes de que murieron, ¿verdad? A los meses. Pero cuando escucharon esa palabra que tú les dijiste, a pesar de su enojo, o sea, se arrepintieron al final. Dios le dio la oportunidad en el último suspiro, que estuviera un sacerdote ahí para confesarlos, ¿verdad?
y salvarse al último momento, por haber escuchado esa palabra, por haber, aunque los hizo reaccionar, aunque los hizo de una mala manera, siempre Dios anda buscando el pretexto para salvarnos. Siempre anda buscando, es que nos ama con la eternidad a cada uno de nosotros y no quiere que nos vayamos al infierno, nos viene a salvarnos para que no caigamos en esa muerte, ¿verdad? Para siempre, sino que estemos con Él, con su amor. A eso vino, a eso se sacrificó, a eso se dio Él mismo, dio su vida por cada uno de nosotros, por amor que nos tienes. Eso es por amor y anda buscando la forma de cómo salvarnos pero necesita también el Señor de nosotros para llevar ese amor a los demás. Y que no nos quedemos callados, que siempre demos testimonio de Él. Porque pues si nos callamos con todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos callamos, pues lo estamos negando, ¿verdad? Y él, como dice la palabra, nos negará a nosotros ese día que nos encontramos con Él. Entonces, bueno, pues hay que pensar y meditar esto que hacemos y vamos a estar un día al Señor y ya nos falta un día menos en nuestras vidas para estar con Él en ese juicio particular y pues irnos preparando, tener nuestra vela encendida, nuestra lámpara encendida, siempre llena de petróleo, ¿verdad? De la oración y de los sacramentos y de estar conviviendo con Él, de llevar una relación en nuestros corazones con Jesús. Eso nos da el combustible que necesitamos para siempre estar con nuestra lámpara encendida. Y en el momento que llegue el Señor, no importa cuál sea, estemos preparados para irnos con Él para siempre. Amén. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Porque hablo mucho. Cállenme. Hablen ustedes ahora. Sí, hermanito, buenas noches. Buenas noches. Yo me quedé pensando de la moneda, ¿verdad? De que Ajá. cuando dicen que lo de César es de César y lo de Dios es de Dios. Y yo digo, pero entonces, ¿cuál es lo de Dios? ¿Los diezmos? Y No, lo lo de de César, Dios, pues, no. ajá, O sea, si tú tienes una moneda y la manejas, sí. pues vas a pagar impuestos. ¿Y qué es lo de Dios? Tú eres lo de Dios. Lo que tú tienes en tu alma es lo de Dios. Lo que tú tienes en Oh, tu corazón es lo de Dios. Lo que Dios ha puesto en ti es lo de Dios. ¿Qué ha soplado Él con su boca, con su aliento? Tu espíritu, tu alma en ti. Eso es lo de Dios. Y esa oh, alma tú la vas a regresar a Dios. Tu tarea es de regresar tu alma, tu espíritu a Dios, así como la moneda regresarla al César en un pago de impuestos. oh, ok. Ana? Sí, yo estaba confundida. Yo estaba O sea, y para confundida. entregar esa alma a Dios, bueno, pues tienes que hacer todo lo que nos manda el Señor, ¿verdad, Tomás? Porque acuérdate, Sí, o sea, el único camino al cielo es el mismo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay otro camino al Padre sino Él, o sea, no hay otra forma. Entonces Él nos muestra el camino y pues nosotros tenemos que ir en ese camino, que es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Hacia el Padre, para devolverle al Padre lo que nos ha dado. sí. ¿Sí me entiende, hermana? Sí, pues es que bueno, yo no sé si escuché mal, pero se acuerda que cuando yo iba antes a una iglesia evangélica, Sí. y me acuerdo que ahí cuando en un rato así antes de pedir así, de hablar de los diezmos, me Ajá. parece, bueno, no sé si escuché mal o algo, entendí mal, pero yo, como yo entendía era que decían que lo de César al César y lo de César según era lo que uno quedaba para gastar y lo de Dios eran diezmos y todo eso. Por eso yo ahorita dije, bueno, voy a preguntar si es así. No, no es así. O sea, no es así. Ellos quieren bajarte el dinero nomás. Pues sí. Esos pastorcitos mentirositos, te quieren bajar el dinero. Pero Sí, mira, ajá. mande, está hablando, hermana, Sí, San Lucas del diezmo que era eso, ¿no? Un denario. ah, Entonces, estaban hablando de eso, ¿no? No hay que salirse de lo que está hablando San Lucas, ¿verdad? Lo que está sí. escribiendo
Está hablando de eso. Vean, ¿quién tiene la cara? El César. Ok, si es de Tiberio, que era el César, a esa moneda hay que regresarla al César. Eso quiere decir que esa moneda le vas a regresar los impuestos al César de las monedas que tú has recibido. Entonces, lo vas a regresar al César. ¿Qué tiene aquí la moneda César? Entonces, a los César, lo que es del César. Sí. En pago de impuestos. Para eso estaba Mateo, para eso estaba Saqueo, que cobraban impuestos y taxes, ¿verdad? Ahí uno les devolvía el pago de impuestos, ¿verdad? Y era para eso. Y a lo de Dios, es, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes tú en ti de Dios? Ese es tu espíritu, que el Señor te lo ha puesto en ti. Y ese espíritu hay que regresarlo a Dios. La única forma de regresar ese espíritu a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, el que nos lleva, el que nos da, es el que nos pone el camino que debemos de seguir. ¿Cuál es el camino? Sus enseñanzas, lo que nos dice que hagamos para poder tomar esa salvación para nosotros y poder devolverle al Padre ese espíritu que es soplado sobre nosotros. De eso se trata, hermana. Sí, gracias. Gracias, Hermano Martín, yo tengo esta pregunta en el capítulo 19 del 20 al 21, cuando dijo, bueno, de las minas, ¿verdad? El último que escondió la mina, que dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo. Es que tenía miedo de ti, pues eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. ¿Qué no entiendes? Es unas palabras que yo me quedé, pues me bloqueo ahí. A ver, dime. Ok. Es severo. O sea, él exige. A él no le importa. O sea, yo te voy a exigir la cosecha, aunque no hayas sembrado. O sea, tú no hayas sembrado. Tú tienes la obligación de sembrar y yo soy el dueño y yo te exijo a ti, aunque tú no hayas sembrado. Porque tú tienes que sembrar y si no siembras es cuestión tuya. Yo como dueño te pido a ti la cosecha. Te pido, o sea, yo no voy a averiguar si no sembraste o no sembraste. Yo te exijo a ti la cosecha. Tú tienes que sembrar. Aquí no hay pretextos. Por eso le dice eso, que exiges. Eres un hombre severo. A ver, veamos. ¿Cuál era, me dijiste? ¿Capítulo qué? 19 del 20 al 21. Sembraste. Evangelizar. A mi casa empezando. No hago nada. Dios me va a reclamar como quién por pareja o por mí. Okay. Eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. ¿Cómo cosechas lo que no sembré? O sea, tú eres, o sea, este tipo, el que le dio la mina, que es dinero, o sea, él tenía que sembrar. Él estaba dando la mina, él sabía lo que hacía con ese dinero. O sea, yo te lo doy a ti y tú sabes, yo te doy los dones, dice Dios. Yo te los doy, tú sabes qué haces con ellos, si los haces, si no haces, pero yo te voy a exigir. Si yo te los di, te exijo porque quiero que coseches, quiero que siembres, quiero que pongas donde tengas que poner, tengas lo que tengas que hacer para multiplicar los dones que yo te he dado. Si no te has movido, o sea, yo como quiera te lo voy a exigir a ti. Si no has sembrado, no me importa, yo te voy a exigir a ti la cosecha. O sea, a mí me ha dado los dones, a ti te ha dado los dones en el bautismo, nos ha dado los dones del Espíritu Santo para que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, si no lo hacemos, o sea, Él nos va a exigir, si no siembras, te exige. Si no pones, te va a exigir. Independientemente si lo haces o no haces.
si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, cuando lleguemos delante de nuestro Dios, nos va a exigir, te di los dones, ¿qué hiciste con los dones? Le hablaste a tus hijos de mí, les infundiste en el corazón mi amor, le hablaste a los demás, a los semejantes, a tu familia, de mí. Los dones que yo te di a ti, los has utilizado para llevarme, para sembrar y sembrar y sembrar, para cosechar. Dios cosecha, ¿no? O sea, uno siembra nomás. Él exige, Él toma la cosecha. Él te exige, no importa si lo hiciste o no lo hiciste. Nosotros tenemos que dar esos frutos al Señor cuando tengamos ese encuentro ya de nuestro juicio, ¿verdad? ¿Sí me entendiste o no? Gracias, hermanito. Muy bien, ya, porque ahorita con José estábamos aquí también hablando de eso. ¿Mande? Gracias. Gracias. Está bien lo que me estaba comentando José también. ¿Y qué dice tu esposo? ¿Lo entendió? Oh, sí. Qué bueno, qué bueno. Él me explica con peras y manzanas, le entiendo más. Entonces, no debemos tenerle miedo al Señor, debemos aplicarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Sin miedo, sino por amor al Señor, por amor. Y por amor al semejante, porque cuando compartimos la palabra de Dios, cuando compartimos el amor de Dios, cuando compartimos la misericordia de Dios, cuando compartimos el perdón de Dios, estamos compartiéndole a nuestros semejantes ese amor de Dios, esa presencia de Dios, ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y los estamos amando a nuestros semejantes, porque los estamos reconociendo como hijos de Dios, los estamos reconociendo como el mismo Señor, ¿verdad? Que lo hacemos por Él, por su amor, porque sabemos cuánto nos ama el Señor. Claro, es que a veces también creemos que todo eso es por nosotros. No, mira, yo lo que he avanzado. No se te oye bien, Elizabeth, no se te oye bien. Que nosotros creemos que las cosas que sabemos es por cosa de nosotros. Ajá. Entonces, sí. casi que Dios lo ponemos en un segundo nivel o quizás hasta más abajo, ¿no? Sí, claro. Porque a veces habría que ver qué es lo que nos motiva, si realmente lo espiritual o está hablando nuestra humanidad en el servicio. Uh-huh. Entonces, es eso que nosotros creemos a veces cuando todavía, bueno, no que todavía muchas veces estamos todavía en tablas, ¿verdad? Y no vamos como avanzando y creemos muchas veces otras cosas que nosotros mismos nos hacemos nuestras propias ideas, ¿verdad? Sí, y decía usted que, sí, perdón, decía que no es que nos quiere decir que nos hagamos santos, no, es que eso es la palabra, es que hay que ser santos, porque ser buenos, alguien me dijo, es que yo creía que la cosa era de ser buena. No, es que ser buena cualquiera pues te puede decir, o tú misma te puedes creer buena, pero no es ser bueno, sino santo. Sí. Sí, pero aquí nos está diciendo, y la parábola de lo que se refiere es, o sea, que si lo haces o no lo hacemos, Él nos va a exigir igualmente, o sea, nomás por el hecho de haber nacido aquí ya nos va a exigir. Y nos va a exigir, si tú creíste o dijiste o pensaste o sentiste que era de una forma y no es la que el Señor te ha dicho, igual te va a exigir igual que a todos. Nos va a exigir lo mismo. Los dones que nos ha dado, ¿qué les hicimos? ¿A quién le hablamos de Él?
¿A quién le llevamos su amor, su misericordia, su palabra? ¿A quién se la llevamos? ¿A qué semejantes les compartimos el testimonio de lo que Dios ha hecho para nosotros? El explicarles, ¿a quién le explicamos que por medio de la encarnación, la muerte y la resurrección del Señor nos salva? ¿A quién le decimos que la historia de la salvación comenzó desde el Génesis 3:15 hasta la venida de Jesús y la muerte y la resurrección? O sea, ¿cómo llevamos ese amor que Dios nos ha amado tanto, que dice Juan 3:14-16? Tanto Dios amó al mundo que mandó a su único hijo, no a juzgar al mundo, sino a salvarlo. O sea, ¿cómo les transmitimos esto a nuestros hermanos? Él nos ha dado los dones para hacerlo. Él nos está transformando en nuestras vidas. Él nos hace ese llamado a ser sus discípulos. ¿Qué estamos haciendo? O Exacto. sea, Él nos va a exigir por vernos dado los dones a todos. O sea, si lo hiciste o no lo hiciste, como quiera te va a exigir parejitos a todos. Es lo que quiere decir la lectura. Sí, muy bien. Sí, exacto. Así que hay que meditar. Es una lectura dura, pero pues es la verdad. Entonces no podemos andar con que, ay, no, Dios es tan bueno que no hay problema en lo que haga, ¿no? O sea, sí, Dios es muy bueno, pero es muy justo, ¿no? Luego, así es la cosa, ¿no? Ay, pues Dios me juzgará. No, No, si no, Dios sí te juzgará, sí te se va. juzgará. Sí, no. Pero ¿cómo vas a quedar? ¿Qué Exacto. hiciste en la vida? Sí. Esa es una verdad que vamos a enfrentar. Ay, que yo no creo que voy a tener, o sea, que me va a juzgar Dios y yo me muero, me hago polvo y ya, el cuerpo, ¿verdad? Y se acabó el corrido. Pero sin embargo, yo siempre lo digo, pues a lo mejor tú crees que pasa un tren y no pasa nada, a ver, que si le meto la mano, pues no me la mocha, pues órale, te pasa el tren, métele la mano a ver si no te la corta, ¿verdad? O sea, no importa lo que tú creas, o sea, el hecho es el hecho, que vamos a estar delante del Señor y que vamos a ser exigidos de todo lo que nos ha dado y al que le ha dado más nos va a exigir y se le va a quitar al que no ha dado nada y se lo va a dar al que le tiene mucho y así es lo que nos habla de esta parábola del Señor. ¿Alguna cosa más? A ver, Eliezer, que estás muy callado. No, pues aquí estoy escuchando aquí la plática, ¿no? O sea, la palabra del Señor. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir yo? Es ay, como les digo, es algo tan duro lo que estamos escuchando, que bueno, o sea, es algo que toca primero mi corazón porque, eh, ah, bueno, a veces se me hace difícil ya con tantas pruebas que el Señor me ha dado en mi vida que me hace tan difícil no creer esto y a la vez eh, un santo temor que me invade. Y bueno, ¿cómo les diré? Es muy fuerte todo esto, esta palabra. Este es el Señor, el Espíritu del Señor que no, que deja la paz, como dijo el padre Ignacio Larrañaga, pero nunca deja en paz. O sea, siempre está tocando a la puerta del corazón tan fuerte que es que es bien difícil hacerse el desentendido de las cosas del Señor. Y cuando va uno en crisis, a veces creo que es más fuerte cuando el Señor habla, muy fuerte. Esto es lo que precisamente pasa en mi vida y pues bueno, lo que mm, es un llamado todo el tiempo, a cada instante. Y
No, pues muy fuerte, muy fuerte. El Señor nos muestra la realidad, pues, para que no andemos soñando Difícil, cosas que no son. difícil porque eh, es que esos son cosas bien evidentes y bien claras. Se me hace difícil no creer, pero a la vez tan, tan, es que no puedo explicarlo con palabras, no puedo explicarlo con palabras, se me dificulta mucho, no tengo el alcance, no tengo el Bueno, mira, alcance Eliezer, lo primero, a lo o que sea, es darnos cuenta de esto y sabernos que no estamos capacitados para responder lo que Dios quiere. Entonces exacto. necesitamos estar a sus pies para pedirle su ayuda. Es una cosa tan difícil hacerlo que necesitamos la ayuda de Él, que no lo podemos hacer si no nos ayuda. Pero tampoco estamos solos ni vamos por el camino de nuestra vida solos. Va Jesús con nosotros. Y Él está ahí para ayudarnos, para darnos las fuerzas que necesitamos y la sabiduría y el discernimiento de cómo actuar en estos momentos difíciles de nuestra vida, ¿no? O sea, todo es agarrarte del Señor y no soltarte en la oración, en los sacramentos, no soltarte porque nos perdemos verdaderamente y no podemos Sí, lograr lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? sí, 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 es como una especie de ¿cómo te diré? Como un dolor interior no sé, De es no que sabes, poder no tengo responder al Señor. algo así, pero mm, saber que le amas tanto y a la vez no le amas, o sea, es como que en vez de darte cuenta que, o sea, te das cuenta, perdón, te das cuenta en vez de, de verte más, más pronto para responder, te encuentras más fácil que no has respondido nada, o sea, o muy, muy, muy por encima, muy, no sé, es como que, a ver, estás tratando de hacer, digamos, un mandamiento, que estás tratando de cumplir un mandamiento, por ejemplo, pero dice, lo cumplo aquí, muy bien, ya está listo. Ah, no, pues el Señor pide otra profundidad en eso. Y si pasas eso, como que otra profundidad, o sea, no termina, no termina. Digamos, no desearás o no cometerás adulterio. Y después te pide, no lo cometerás ahora con la mente. Y después así, o sea, es muy profundo estas cosas. Y se me hace a veces difícil entenderlas, No es pero difícil a la vez, entenderlo, pero a la vez fácil. O si tú sea, lo ¿cómo ves te diré? desde el punto de vista de la carne, pues vas a ver que es difícil. O sea, O pero con sea, la ayuda de Dios podemos solamente lograrlo. O sea, Dios nos ujú, pone lo que es, no lo que tú crees ni lo que yo creo, sino lo que sí, sí, es, para que no pierdas la exacto, realidad en la vida espiritual. Yo muchas veces te ujú, decía, no hay que perder el piso en la vida espiritual. Hay que estar en la siempre, realidad de la vida espiritual. Y esta es la sí, realidad. Si no hacemos eso, estamos fritos. O sea, así. Ahora, también te lo pone el Señor para que veas la incapacidad que tenemos los hombres para seguirlo y para aferrarnos a Él, agarrarnos a Él y no soltarlo a Él porque nos perdemos en cualquier momento, en cualquier distracción. El mundo y el diablo quiere que no veamos a Jesús al frente, que quiere anda, distraernos del camino, de verlo, de tener la esperanza de estar un día con Él, de que se nos pierda la imagen de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ándale, exactamente lo que acabas de decir, eso, es como, a ver, de que uno se encuentra, como, de que uno, como que se encuentra
más con que no puede uno hacer las cosas de verdad, porque a veces yo he creído que puedo y sí me he encontrado un poco a veces como soberbio en algunas cosas interiormente. La mayoría de veces es soberbia, He sido así y, pero y también creo es parte del que caminar, puedo. descubrir, el parte del caminar también es descubrir nuestra soberbia, nuestro egoísmo, el parte del caminar, al darte cuenta, ay caray, ¿verdad? Como yo digo, sí puedo, Señor, yo creo, no, espérate, puedes si Él te ayuda solamente, o sea, tenemos que estar muy conscientes de eso y para llegar a ser conscientes de eso, te tenemos que pasar por las caídas, por regarla, porque el Señor te levante y te vaya dando luz y sabiduría y sepas, o sea, ya con mucha profundidad, verdaderamente que ocupas de Él, que con Sí, desesperación y con mucha pasión, porque lo quieres amar con mucha pasión, con todo tu ser, y no nomás de boca decirle te amo, Señor, sino con nuestros actos corresponder a ese amor, ¿verdad? Que nos da. Pues vamos a tropezar y vamos a caer y nos vuelve a levantar, pero estamos en el camino, ya el Señor está contento con nosotros y vamos a ir descubriendo, ¿no? Nuestra soberbia que nos dice que ya podemos, que ya somos, que yo de eso, y nomás dices eso y reájate las caes, porque el Señor dice, sí, a ver, me voy a dar una retiradita y se te viene el mundo encima. También yo ya te lo había dicho alguna vez. sí, exacto. Es como que viene siendo aquello que dicen algunos como la segunda conversión, no sé, o algo así parecido, no sé. Sí, sí, sí. Pero, Sí, pero ahora es ya una sin conversión sentimentalismo y más de sentir profunda, bonito, sí. está cañón, y eso es lo que me está pasando. Y pues ahí voy, va, pero tratando, echándole ganas. Pero no, o sea, no, o sea, siempre el propósito, ya como sea, o sea, seguir al Señor. Y pues, bueno, pues a ver qué nos pide y qué nos pone a hacer, ¿verdad? A ver qué nos pone a hacer, ¿verdad? Mira, nosotros, para quitarnos nuestros temores y poderle decir y seguir la voluntad de Dios, es, Señor, aquí estoy, llévame a la santidad, hazme santo, Señor, sin ningún tipo de miedo. Decirle, Señor, hazme santo. Y Ujú, Señor, porque yo solamente quiero lo que tú quieras para mí, Señor. Yo solamente quiero lo que tú quieras para mí. Y yo confío en ti, y yo sé que tú quieres lo mejor para mí, yo confío en ti, yo creo en ti, Señor. Y ese es el abandono en las manos del Señor. Decírselo con el corazón. Cuando Él toma ya tu vida en sus manos y tú te dejas ir, te avientas a los brazos de Jesús, confiando totalmente en Él, tu vida, tu familia, todo lo que te rodea, y diciéndole, aquí estoy, Señor, para que me tomes en tus brazos y tú manejes mi vida, mi destino, ¿verdad? O sea, yo confío en ti. No importa lo que pase en la vida, no importa si yo veo negro totalmente, todo, Señor, no importa, porque mi vida está en tus manos y tú quieres lo mejor para mí. Yo no veo ahorita en esta oscuridad nada, Señor. Siento que voy en un camino oscuro, pero yo confío en ti porque tú llevas la rienda de mi vida y tú eres la luz de mi vida y tú eres la luz de mi sendero. ahí está. Me he quedado como ¿cómo les diré? Como de esas borregas o borregos acorralados. Y se me hace, no puedo correr. Son muchas pruebas que me ha dado el Señor. Y no, o sea, muy fuertes, muy fuertes. Tú las has conocido, te he contado algunas experiencias tan fuertes
Ujú. Y todavía sigue, ¿no? Sí, No, porque tú sigues ahí, porque tú como quiera estás ahí queriendo seguir al Señor, queriendo caminar con Él, con todos tus problemas, con todos tus traumas que traes desde tu niñez, pero estás ahí y el Señor te va sanando en el caminar, en el caminar, en el camino del Señor, que Él mismo es el camino. Te va sanando y liberando para que cada día seas más santo, cada día estés más liberado, cada día te transformes más en Jesús y que mueras más a ti mismo, a todo lo que traes en tu vida, tus orgullos y soberbias y todo, y mueras a ti y Jesús vive en ti y que ya no sea lo que el hacer quiere, sino que sea lo que Jesús quiere en tu vida y lo de eso es como en el testimonio que tengas de vida, ¿verdad? De eso se trata. sí, pues sí. Bueno, perdón, es que ando moviéndome porque ando cargándome. No, pero hable a alguien, ¿no? Porque ya se me durmió y creo que lo voy a ir a acostar. Ana, ¿alguien más que quiera decir algo? Hello. ¿Todos entendieron todo ahora? Sí, gracias, sí, sí entendimos. Muy bonita la clase. ¿A ti qué dices? ¿Estás muy callada? No, yo solo quería preguntarle, A ver. yo como que a veces veo que como que hay personas que sí se les notan, ¿no?, sus dones. Uno dice, ah, wow, tiene ese don y así. Ajá. Pero como que no todos sabemos qué dones tenemos o van a llegar después. No sé. O sea, tú, en la hora de tu bautismo, el Espíritu Santo te dio todos los dones. Ahora, ¿cuál se te desarrolla? Es con la práctica. Ujú. La mejor forma de que se desarrollen tus dones es orando por tus hermanos, orando por las personas, ayudando a las personas en algo. Y ahí se comienzan ya los dones. Yo, por ejemplo, en este caminar que tengo, pues, alguna gente me decía, no, es que yo no siento al Señor, es que yo quiero el don de lenguas, que yo quiero, nunca he visto al Señor, nunca he visto a Cristo, quiero ver al Señor, Y lo único que les digo es ayudando. Y ya con el transcurso del tiempo, todos ellos, todos, todos han tenido sus experiencias de ver al Señor, a la Virgen María, del don de lenguas también, de visiones, de X cosas, ¿no? De discernimiento, de ciencia, de todo eso. Pero es con el caminar y poniéndolos en práctica, los dones que Dios te da se van multiplicando en ti. Porque esos son carismas del Espíritu Santo que sirven para la edificación de la iglesia, para que llegue el Señor a todos los demás y son herramientas que nos da Dios para la edificación de su iglesia. Y todos somos piedras vivas de esta iglesia. No somos iglesia, somos piedras vivas que formamos a la iglesia. Para que me entiendan. ¿Algo más? Ya Sí, quería, es que es para edificación de la iglesia, no para uso personal. exactamente. Ajá. Así es, y cuando se comienza a usar con la gente, pues se te van multiplicando los dones, los carismas que Dios te ha dado. Y también en el proceso, en el caminar, pues te va sanando y liberando el Señor, ¿no? Porque el Señor nos quiere libres para Él, para utilizarnos y ser esos burritos que Él se sube arriba de nosotros y nos lleva
hacia los hermanos que están necesitados de su amor, de su perdón, de su misericordia, ¿no? De sus sanaciones, de su liberación. Es lo que hace con nosotros, y nosotros nomás somos los burritos, medios regiegos, ¿verdad? Que de repente no queremos ni ir, pero el Señor nos lleva de la mano. Y anda buscando burritos. Yo, apúntense, porque Dios quiere burritos. ¿Algo más? Raúl y Julia están muy callados ahora. Bueno, vamos a despedirnos entonces, yo creo, pues no hay nadie quiere decir nada. Aquí aprendiendo nada más. O están con la boca llena todavía. Bueno, vamos a orar, a despedirnos, y si quieren después seguimos. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, pues muchas gracias por tu presencia en nuestros corazones este día, Señor. Y quédate en nosotros, Señor, no te vayas nunca, Señor, te necesitamos. Míranos, Señor, mira lo que necesitamos de ti. Míranos y ten misericordia, Señor, de nosotros. Mira todas las necesidades que tenemos de ti, Señor, de tu presencia. Haz que nuestra vida espiritual sea fuerte y profunda, Señor. Danos esos ánimos para orar, esa fuerza, para caminar en medio de las pruebas de este mundo, Señor, y siempre serte fiel a ti, Señor. Queremos que tú verdaderamente ocupes ese trono en nuestro corazón y seas el número uno de nuestra vida, y que todo lo demás gire alrededor tuyo, Señor, pero que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, que te necesitamos, Señor. Padre Santo, mira que en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Necesitamos de ese amor, de esa presencia, de esa santidad en nosotros. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos convierta en nuestros corazones en un corazón como el de Jesús, tu Hijo bendito, Padre. Necesitamos, Señor. Ven y venos, Padre, a través de los rayos de misericordia que salen del corazón de tu Hijo. Venos a través de esos rayos para que tengas misericordia de nosotros, Señor. No mires nuestro pecado, Señor, sino la necesidad que tienen tus hijos de tu amor, de tu perdón y de tu misericordia. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor. Úngenos. Úngenos, necesitamos de ti. Que tomes nuestra lengua para llevar tu palabra. Que tomes nuestros corazones para vivir tu palabra en nosotros y dar testimonio de que Jesús es nuestro Señor, para tu gloria, Padre Santo. Aquí estamos este día, agradecidos de tu amor que no merecemos. Hoy queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Aclamarte, nuestro único Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Ven, Señor, a nuestras vidas y márcanos para siempre con el poder de tu Santo Espíritu. Márcanos, Jesús, con tu sangre preciosa. Márcanos en nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llévanos a la santidad. Danos un corazón nuevo, un corazón como el de Jesús, con sus sentimientos. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo, y derrámate en nosotros. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y transfórmanos. Transfórmanos en Jesús. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a terminar de grabar para que, a ver si